Adelante, por favor. Sí, ustedes me dicen. Maestro, adelante. Bueno, nuevamente buenos días. El tema que vamos a analizar hoy tiene que ver con la parte comparativa. Ya vimos lo que corresponde a la cuestión histórica, entonces hoy vamos a comenzar con esto que atiende a la parte comparativa. Nuevamente tengo una presentación y se las voy a compartir. ¿Sí? Es esta. Correcto. Bueno, entonces aquí tienen ustedes. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, maestro, sí se ve. Bueno, a ver, ahí está. Ya estoy ajustando la pantalla. Creo que así vamos a poder trabajar bien. De acuerdo. Bueno, entonces el tema es el modelo mexicano de justicia constitucional y electoral, evolución histórica y aspectos comparados. Si no recuerdo mal, en la ocasión anterior estábamos viendo la parte que corresponde al concepto de derecho comparado. Y bueno, pues básicamente podemos decir que es a partir de identificar aquellos elementos comunes o diferencias desde el punto de vista conceptual y sistemático de la regulación de ciertas instituciones jurídicas, tanto en el espacio como en el tiempo, se pueden establecer algunas conclusiones. Esto podríamos decir que es el derecho comparado. Es un método de la ciencia jurídica en general, a través del cual se establecen estos elementos comunes o diferencias en función de momentos en que ha sido regulado cierta institución o bien distintas latitudes. Ya vimos, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, la cuestión de la regulación del divorcio en las distintas legislaciones del país, tanto el Código Civil Federal como el Código Civil de la Ciudad de México y los 31 estados de la República. Cómo se regula, qué elementos comunes puede existir y cuáles serían las diferencias. Para a partir de ello, pues establecer elementos de conocimiento y también de sistematización en cuanto al conocimiento de una institución jurídica. Les decía que puede ser en el tiempo y en el espacio, y ya vimos que en el espacio no necesariamente es de país en país, sino también, como es en el caso de México, cómo se regula esta institución del divorcio, en el caso de el ejemplo, en las entidades federativas y tanto a nivel federal. Hay una gran bibliografía especializada. Les debo decir que a partir de mi experiencia, uno de los grandes comparativistas es el jurista francés René David, que recuerdo existe un libro muy importante de sistemas jurídicos comparados. Y también hay otros más, porque se hace derecho comparado en las distintas materias. En este caso, René David es de los sistemas jurídicos y pues así distingue, por ejemplo, entre el sistema romano canónico germánico, el sistema anglosajón o de precedentes, el sistema eh, judío, el sistema en su momento de los países de tradición socialista que cada vez
afortunadamente está desapareciendo en el sentido de que se trata de gobiernos totalitarios, aunque después cambian los gobiernos y realmente siguen siendo autoritarios, como es el caso de lo que ocurre con Rusia, por ejemplo, con un presidente que tiene ya muchísimos años en el poder y la forma vertical y autocrática y no respetuosa de los derechos humanos ni desde luego del orden internacional como es Vladimir Putin. Pero bueno, lejos de comentario que realmente me parece muy desafortunada esta cuestión, bueno, las implicaciones que ha generado no solamente para este país, Rusia, sino también para el orden internacional, como es la agresión eh, ventajosa hacia Ucrania. Bueno, hay otros comparativistas, como es el caso de Mauro Capelletti, es muy importante este libro del el control de constitucionalidad comparado, una obra que ha sido publicada por la Facultad de Derecho de la UNAM, y bueno, que algunos han identificado que fue el ingrediente donde se empezó a generar el llamado derecho procesal constitucional. Desde esta perspectiva. Hay otros más, por ejemplo, Manuel García Pelayo, tienen ustedes aquí la fotografía de René David, de Mauro Capelletti y de francés, el segundo italiano, el tercero español, que fue uno de los profesores del exilio español, de los que se vio beneficiado América Latina. Recordarán ustedes que como consecuencia de la guerra civil que se realizó en España a principios del siglo XX, más o menos por el 1930, hubo una diáspora de una élite intelectual en distintos órdenes. Por ejemplo, está don Adolfo Sánchez Vázquez en el caso de la filosofía, Ramón Shirao, por ejemplo, también en la filosofía, y muchos de ellos que encontraron recepción en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así se ha dado a llamar los profesores del exilio español en México, y también ocurrió con Manuel García Pelayo, solo que él echó raíces en Venezuela y fue donde publicó el derecho constitucional comparado, hasta que regresó a España para formar parte del Tribunal Constitucional a raíz de la aprobación de la Constitución española de 1978. Entonces, está este caso, otro más, es el ilustre jurista italiano que falleciera a la edad de 92 años, don Giovanni Sartori, uno de los académicos teóricos que afortunadamente nos tocó conocer en el Tribunal Electoral, dado que acudió a esta institución, fue en durante la primera integración, y él también tiene una obra que se llama Ingeniería Constitucional Comparada, que es muy importante y está publicada por el Fondo de Cultura Económica, así como don Héctor Fixamudio, también uno de los grandes comparativistas contemporáneos, no solamente de América Latina, sino a nivel mundial. Yo recuerdo que por ahí me tocó ver una contribución de don Héctor Fixamudio a la Enciclopedia Jurídica Italiana, que tenía que ver sobre el ombudsman y cómo estaba regulada esta institución desde que surgió en Suecia por ahí hacia finales del siglo XIX, y cómo fue evolucionando, y esto a propósito de su incorporación de dicha institución en
en México, recuerdan ustedes por ahí, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Otro de los comparativistas es este señor, don Lucio Pegoraro, y también uno de nuestros autores favoritos, don José de Jesús Orozco Enríquez, que además fue integrante de la primera conformación de la Sala Superior del Tribunal Electoral y quien tiene una obra, diría monumental, señera, que se llama Justicia Electoral Comparada de América Latina, que está publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que desde mi perspectiva es uno de los académicos más serios en cuanto a esta perspectiva comparativa. Entonces tienen ustedes esta bibliografía especializada. A partir de esto, ustedes saben que uno de los elementos para considerar que una rama del derecho es como tal, podemos identificarla así como hablamos de derecho penal, derecho civil, ahora también se habla del derecho comparado, es precisamente que existan instituciones propias, el método comparativo, por ejemplo, también una bibliografía y que empiece a reconocerse curricularmente. No son pocas ya las universidades que tienen este reconocimiento del derecho, de la materia de derecho comparado o de sistemas jurídicos comparados, como a mí me tocó cursarla en la Facultad de Derecho de la UNAM. Hay varias obras, una de la maestra, la doctora Consuelo Sirven, en la Facultad de Derecho. Bueno, en la siguiente lámina, nosotros vamos a hacer algunas consideraciones preliminares y esto es a partir de un artículo de don José de Jesús Orozco Enríquez que se llama El Sistema Mexicano de Justicia Electoral en Perspectiva Comparada e Histórica. Tienen ustedes aquí la obra en la cual aparece dicho trabajo. Es una publicación de la editorial Tirán Lo Blanche y se llama Estatus, Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una obra en 2 tomos y es publicada por los coordinadores César Astudillo y José de Jesús Orozco Enríquez. Ahí aparece esta obra, me parece que es fundamental, además de la que ya había señalado, y por ahí les había también recomendado una del Fondo de Cultura Económica que tiene que ver con, se llama Derecho Electoral Comparado de América Latina, que es publicada entre otros autores, Dieter Nolen y Daniel Sobato, así como Leonardo Valdezurita. Bueno, entonces les recomiendo estos trabajos. Aquí tenemos que hacer algunas consideraciones preliminares. Yo recuerdo que en la ocasión anterior les había externado cómo Dieter Nolen decía que no hay ni peores ni mejores instituciones electorales o diseños, sino que más bien el contexto es lo que está determinando el diseño constitucional. Lo mismo señala Giovanni Sartori, dice pues sí, existen modelos constitucionales que se considera que resultan los más adecuados para el propósito para el que se han establecido dichas instituciones. Por ejemplo, pues hablábamos del sistema de división de poderes, de los controles interorgánicos e intraorgánicos, así como instituciones que buscan dar eficacia al ejercicio de los derechos humanos, sobre todo a los de carácter político electoral, el funcionamiento del gobierno, el control por parte de la propia sociedad civil y también el establecimiento del control del poder político.
Entonces, esto está determinado según las experiencias nacionales. No podríamos decir cómo se pensaba durante el siglo XIX. Recordarán ustedes que los grandes debates entre liberales y conservadores eran si Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 o el establecimiento de alguna otra figura, si era un régimen federal o un régimen unitario, si tendría que haber un principio de separación entre Estado e iglesias, y si se tenía que reconocer algún otro tipo de instituciones si se trataba de un régimen republicano o imperial. Bueno, finalmente pues fueron cada una de las experiencias nacionales lo que fue determinando ese contenido. Así, por ejemplo, nació México como un imperio, recordarán, con el Agustín de Iturbide, y después cómo se mudó hacia un régimen republicano en la Constitución de 1824, que en cierta forma seguía la Constitución de 1787 de los Estados Unidos. Pero finalmente, pues todos este ir y venir en lo que ha sido identificado por algunos autores como la historia pendular de México. Íbamos del régimen unitario al federalista, o regresábamos al unitario y regresábamos al federal, o a veces era republicano, a veces imperial. Recordarán ustedes, por ejemplo, los ejercicios a la Constitución de 1824, o cómo ocurrió, por ejemplo, con las 7 leyes fundamentales de 1836, con la instauración del Supremo Poder Conservador, la llamada Alteza Serenísima, como era el título que pedía Antonio de Santana, que se le reconociera, y en fin, esta cercanía que existía entre iglesias y el Estado, más bien iglesia, ¿no? La iglesia católica, apostólica, románica, y luego también cómo, pues, después se avanzó, sobre todo con en las bases orgánicas provisionales de 1843, y luego el Acta de Reformas de 1847, por la cual se restablece la Constitución de 1824, y luego los distintos ejercicios y cómo ya se fue dando ese ir y venir entre un régimen federal, unitario, insisto, republicano o imperial. Recuerdan ustedes el ejercicio que se fallido con Maximiliano de Habsburgo, en fin. Pues bueno, esto pues derivó finalmente de la experiencia nacional algunos dirían los vencedores fueron los que determinaron este esquema, pero lo más importante, y en esta parte coincido con Giovanni Sartori, es que se trata de modelos ad hoc, modelos que derivan de esas perspectivas, visiones, orientaciones que se dan por la propia ciudadanía a través de los órganos representativos, y muchos dirían también a través de los vencedores, que son los que no solamente escriben la historia o que se registre, algunos dirían la historia oficial, sino también determinan el contenido de las propias constituciones. Y por eso me gusta esta expresión de Lazán cuando se refiere a los factores reales de poder, quienes tienen la posibilidad de incidir para determinar el contenido de las leyes fundamentales, como la ley fundamental, como es la Constitución, trátese del corte de que se trate. Entonces, esta cuestión que tiene que ver con el sistema de justicia electoral, la perspectiva comparada, implica, de acuerdo con lo que señala nuestro autor José de Jesús Orozco Enríquez, el reconocimiento de distintos modelos. Y finalmente, pues bueno, es preciso establecer que actualmente México, para tener el diseño entre Instituto Nacional Electoral como autoridad
responsable de la registraduría y de la organización de los procesos electorales, por una parte, y por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues es este resultado de este devenir histórico, de este desarrollo. Y dice Jesús Orozco, pues lo que no podemos desconocer es que la alternancia, sobre todo en el siglo XXI, pues ha derivado no solamente de que la ciudadanía se empoderó y votó y optó por cambios, sino también de otro aspecto que sería la competitividad del sistema de partidos políticos, cómo fue pasando de casi un régimen de partido único a uno de partido hegemónico y finalmente en un diseño más acabado donde existía una real competitividad en el sistema de partidos políticos. Es decir, ya no se trataba de eh, la llamada leal oposición, es decir, la oposición que eh, pudiera no solamente tener un carácter decorativo, como por eso se decía la leal oposición, sino que esta oposición fuera real, que pudiera incidir en las políticas públicas y sobre todo poder tomar decisiones. Les recuerdo que es importante que tengan encendidas las cámaras, por favor, para que podamos tener esta interacción. Y también que si ustedes así lo desean, pueden participar durante el desarrollo de la sesión haciendo comentarios o cuestionamientos o preguntas durante el desarrollo de la misma. Me daría mucho gusto poder también establecer una suerte de diálogo con ustedes. Y entonces, les hablaba de esta competitividad, cada vez fue más la forma en que los partidos políticos no solamente ganaban presidencias municipales o algún distrito electoral uninominal en alguna legislatura local o en la legislatura federal, alguna senaduría, sino también eh, algún gobierno estatal. Recordarán ustedes, al que ubico ahora muy bien es a don Roberto, que seguramente lo tiene presente. ¿Cómo está? Y había alguien más, recuerdo que era de la vieja guardia, si me permiten la expresión. En fin, aquí creo que hay un problemilla. Bueno, entonces les decía, ¿siguen viendo la presentación? ¿Sí? Sí, Bueno, maestro. correcto. Y entonces, nada más que creo que se redujo un poco. Bueno, entonces les decía que recordarán ustedes Rufo Apel, cuando llegó al gobierno de Baja California, que fue el primer gobierno estatal en quedar en manos de la oposición, y ya después vendrían otras entidades federativas hasta que realmente existía un sistema competitivo, es decir, no se sabía de antemano quién iba a ganar. Y también, señala José de Jesús Orozco, pues estos cambios, estas posibilidades de la alternancia, fueron favorecidos también, ¿por qué? Porque existió un diseño electoral que facilitó este tránsito. Recordarán ustedes cómo les refería el caso de la Comisión Federal Electoral, que pasa a ser Instituto Federal Electoral, ahora nuestro Instituto Nacional Electoral, y así como los soples, y que pasamos de un sistema mixto en donde existía el contencioso político y el administrativo, el contencioso político porque eran las cámaras las que resolvían sobre su elección y también sobre la elección del Poder Ejecutivo, pero bueno, pues con todos los problemas que ya habíamos destacado. Entonces, la circunstancia de que se estableciera en 1996
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y diversificadas funciones con el Instituto Federal Electoral, pues permitieron que las cosas pues avanzaran muy bien. Entonces, entre la clasificación que hace, yo les había señalado contencioso administrativo, jurisdiccional, contencioso político. Jesús Orozco propone otra clasificación que creo que no difiere tanto de lo que habíamos anticipado, que se llama clasificación de los sistemas de justicia electoral en el mundo, uno por órgano legislativo, por órgano jurisdiccional, órgano administrativo electoral y órgano ad hoc transitorio. Y entonces, dentro de órgano jurisdiccional se ubica el Tribunal Ordinario del Poder Judicial, el Tribunal o Consejo Jurisdiccional, Consejo Constitucional, el Tribunal Administrativo y el Tribunal Electoral Especializado. Veamos de qué se trata estas cuestiones. A ver. No estoy teniendo problemas. Ahí está. Voy a cerrar la presentación porque no me deja avanzar. A ver si está. Bueno, voy a retomar la presentación. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahora sí. El sistema de justicia electoral a cargo de un órgano legislativo, que sería el siguiente. Sería lo siguiente. ¿Cómo ve? Recordarán ustedes, a ver si alguien quiere comentarnos algo de lo que habíamos platicado del órgano legislativo, cuando existiese este sistema de control. Ya lo habíamos referido el caso de la experiencia mexicana. A ver, José Alberto, compañero José Alberto, ¿usted quiere recordarnos lo que vimos la vez pasada? Por favor. ¿Le quieren abrir el micrófono al compañero José Alberto cuando hablamos del contencioso político? No estaba en la presentación, profe. ¿Perdón? No estuve en la presentación. No estuvo en la presentación. Bueno, gracias, compañero. ¿Alguien que lo recuerde? A ver, Daniel Díaz Cuevas, por favor. Muchas gracias. O quizás de alguna lectura previa que hubieran hecho. Por favor, don Daniel, si nos quiere precisar en qué institución o lugar se encuentra laborando o estudiando, también se lo vamos a agradecer. Por favor. Le abren el micrófono al compañero Daniel Díaz. ¿Sí? Capacitación, por favor. Aquí estoy, maestro. A ver, ¿podremos ayudar al compañero? A ver, para ayudarle a abrir su micrófono, no sé quién le toque. Es que el micrófono lo tiene que abrir solo. Yo nada más puedo silenciarlos en el momento en que lo llegan a abrir, pero ellos... A ver, ya está. Daniel Díaz Cuevas,
Se acaba de unir. Quizás se desconecta. Sí, A ahí ver. tuve una pequeña falla, muchas gracias. A Gracias, ver, adelante, por maestro. favor. Bueno, yo actualmente soy el director general jurídico de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. En esa institución es en la que me encuentro laborando con ese cargo. Y bueno, el lunes pasado, dentro de los sistemas de lo contencioso electoral político o el contencioso político, pues se habló de dos cosas muy importantes: de la autocalificación, que era lo más trascendental, donde los legisladores, la Cámara de Diputados que entraba, era la misma que calificaba la elección donde habían sido electos. Entonces, ese era como ser un juez y parte, ¿no? de la elección. Creo que eso es lo más importante. Bueno, después de ahí, en el 77, usted nos contaba que nació un recurso de reclamación que pues prácticamente era inservible, no había algún efecto como tal jurídico, pero lo importante era eso. Y bueno, a raíz de todo ese movimiento político social que se generó a partir del 88, todavía lo vimos con la quema cuando la Cámara de Diputados ordena la quema y la destrucción de las boletas electorales, de la elección de cuando compitió Salinas de Gortari con Cuauhtémoc Cárdenas. Y en fin, creo que eso fue lo más trascendental, o es lo más trascendental que puede haberse dentro del contencioso político. O sea, no había un órgano autónomo que pudiera generar un tema de justicia electoral. Gracias. Muchas gracias. Le aprecio bastante la posibilidad de escucharlo y sobre todo esto que nos está ilustrando de 1988. Bueno, lo que podemos decir es que ahora lo que no ocurre ni en la Fiscalía General de la República, creo que ni en la Fiscalía, no creo, más bien lo aseguro, ni en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, como tampoco en el INE o en el IFE o el Tribunal Electoral o los tribunales electorales, es que se quemen los paquetes, ¿verdad? Eso no ha ocurrido. Es una casualidad, una muy penosa casualidad de que cuando hay problemas con documentación, que la documentación se queme, ¿no? Como fue esta documentación que estaba bajo el resguardo de la Cámara de Diputados, o ustedes recordarán algún ¿alguien recordará algún otro ejemplo donde se hubieran quemado documentación, aunque no sea de la materia electoral? A ver, don Daniel, que es quizás también de mi rodada, y estaba otro compañero que mencioné hace un momento, ¿recuerdan algún otro caso? No, yo es el El IMSS. único, ¿Se perdón. acuerdan? La documentación del Instituto Mexicano de Seguro Social, Así cuando es. estaban investigando algo que implicaba algún familiar vamos a decirlo así, del preciso. Entonces, digo, no el actual, sino en aquel tiempo, los Salinas de Gortari, que se quemó toda la documentación que estaba resguardada sobre CONASUPO. Era el CONASUPO, me acuerdo, perdón, CONASUPO. Digo, del IMSS fue el caso de la guardería ABC, en fin, pero pues bueno, esa cuestión no ocurre actualmente, o no tan fácilmente, porque inclusive yo he visto cómo en el reglamento de elecciones y en los anexos hay protocolos para resguardar la información, hay todo lo que se llama la cadena de custodia. Entonces, pero bueno, en efecto, como lo señala nuestro compañero Daniel Díaz, el contencioso político o este sistema cuando ocurre a cargo del órgano legislativo, pues bueno, es que imperan criterios de oportunidad política y de coyunturas. Es el órgano legislativo el que se encarga de calificar la elección. Y es decir,
de revisar la legitimidad, la legalidad de los títulos por los cuales se accede a la legislatura. Es lo que se conocía en Francia como verificación de poderes, en Estados Unidos como la calificación política. Y esto estaba fundamentalmente cifrado en la razón de que existía un principio de división de poderes. Es decir, en la medida en que interviene otro poder, vamos a pensar el ejecutivo o el judicial en lo relativo a la elección del poder legislativo, pues se consideraba que se estaba vulnerando este principio de división de poderes, porque pues ¿cómo vas a revisar cuál es el título por el cual accede los integrantes a la Cámara de Diputados o a la Asamblea Nacional, en el caso de Francia, o a la Cámara de Representantes, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, o el Senado? Y entonces lo que se consideró es que el mecanismo adecuado era establecer esta calificación por el contencioso político. Entonces, hay actualmente algunas, más bien un sistema mixto, ya no es la calificación como ocurría en México, o en Francia originalmente, o en los Estados Unidos, porque se trata ahora, como ocurre en Argentina, Estados Unidos e Italia, que son previos, porque se combinan tanto un control jurisdiccional o administrativo previo previamente a la toma de la decisión definitiva, y esta sí inatacable por la legislatura. Entonces, o como ocurre en el caso de Alemania, en donde es posterior. En el sistema federal de los Estados Unidos de América también existen algunos estados de la federación en dicho país, en donde también tienen todavía resabios, vamos a decirlo de esta manera, de este sistema. Entonces, como se puede apreciar, finalmente lo importante es el establecimiento de un recurso efectivo, que esa es la verdadera garantía, ya sea ex ante o posterior. Bueno, después viene el sistema de justicia electoral a cargo de un órgano jurisdiccional. Y entonces nuestro autor, don Jesús Orozco Enríquez, distingue entre aquellos que tienen un tribunal ordinario del Poder Judicial, un tribunal o consejo constitucional, un tribunal administrativo o un tribunal electoral especializado. Entonces, nos ilustran con los casos de Inglaterra, por ejemplo, en donde dos jueces ordinarios de la Queen Bench Division of the High Court of Justice, la decisión se asume, bueno, estos dos jueces conocen de un medio de impugnación que después pasa a la Cámara de los Comunes, y quien regularmente asume esta determinación. Entonces, lo importante es que reconozcamos que no se trata propiamente de un contencioso político, en todo caso sería un contencioso mixto, pero la real garantía existe por la posibilidad de que son jueces los que están resolviendo, con lo que ya nos decía don Daniel, de que de esta manera se sorteaba la problemática la problemática de la parcialidad, de la falta de independencia, autonomía, el que no se trataba de procedimientos reglados, técnicos, como ocurre con el debido proceso o el llamado recurso efectivo. Entonces, este es un dato muy, muy relevante, y además se citan otros casos de lo que se conoce como la Commonwealth, que es esta comunidad de países anglófonos, o que eran excolonias, o que son excolonias de Inglaterra, que es el caso de estos países, y también agrega otros de
Europa del Este, Bosnia y Herzegovina, Estonia, Hungría, Polonia, Rusia y Serbia, así como el de otras latitudes, Kenia, Lesoto, Taiwán y Uganda, donde también existe un tribunal superior para el caso de las legislativas, y en Taiwán y Uganda las presidenciales entre la Suprema Corte. Y luego el resto de las impugnaciones ante un tribunal administrativo, Corea del Sur, Japón y Uzbekistán a la Suprema Corte, y otro segmento Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, perdón, Panamá, Paraguay y Venezuela. La Corte Suprema resuelve sobre los temas de constitucionalidad. Entonces, está esto, que es el Tribunal Ordinario del Poder Judicial, bueno, a veces la jurisdicción ordinaria, a veces de manera definitiva la Corte o Tribunal, la Corte Constitucional o Tribunal Supremo. Luego está el Tribunal o Consejo Constitucional, que es el caso de Austria, Alemania, con la Comisión de Validación de las Elecciones y el Tribunal Constitucional Federal que resuelve en definitiva, Francia con el Consejo de Estado y el Consejo Constitucional, en España la Jurisdicción Administrativa y el Tribunal Constitucional, Portugal, Bulgaria, Croacia, Rumania, Eslovaquia y República Checa con el Tribunal Constitucional, así como Armenia, Indonesia y Níger con el Tribunal Constitucional, y otros son Burkina Faso en África, Camboya y Mozambique, Camboya en el sureste asiático y Mozambique igual en África, el Consejo Constitucional, y en Latinoamérica, Bolivia, Guatemala y República Dominicana. Luego está los del Tribunal Administrativo, que es el caso de Colombia. Recuerden ustedes, Colombia sigue en este campo el sistema francés, en donde se establece el Consejo de Estado y el Consejo Constitucional, muy relevante. Vean ustedes la integración del Consejo Constitucional en Francia, y les va a parecer muy peculiar, y sobre todo ahora que se está proponiendo una reforma constitucional en abril del 2022 por parte del Ejecutivo. Bueno, entonces este sistema, Finlandia, la Suprema Corte Administrativa en apelación, decisiones de los tribunales administrativos provinciales, el Tribunal Electoral Especializado, con los dos antecedentes, la Corte Electoral del Uruguay de 1924 y el Tribunal Calificador de Elecciones de Chile de 1925. Entonces vean ustedes cómo estas instituciones es lo que son muy, ya de muchos años atrás, casi 100 años, el de Uruguay y el de Chile, y fue ahí donde se inauguró el llamado modelo latinoamericano de tribunales electorales especializados como solución a estas problemáticas. Luego está el caso bueno, ya mencioné Chile, México, Ecuador y Perú, así como Albania, Grecia, Palestina, Suecia y Sudáfrica. Luego precisa que al Poder Judicial en Albania, Grecia, México y Venezuela pertenece esta jurisdicción especializada al Poder Judicial. En Chile, el Servicio Electoral y el Tribunal Constitucional Electoral. Aquí abramos un paréntesis. Yo les había señalado que en la materia electoral básicamente hay que distinguir tres grandes funciones: registraduría, organización de elecciones y calificación de elecciones o resolución de medios de impugnación en materia electoral. Entonces, la registraduría, como bien deriva de su nombre, propiamente corresponde a la conformación del padrón o listado nominal de electores. Hay latitudes en donde pues, son hasta funciones más amplias, como ocurre, por ejemplo, en Costa Rica, que la cuestión de registraduría no se limita meramente a lo electoral, sino inclusive temas de nacionalidad. Entonces, pues como se sabe, en México estas cuestiones están muy diversificadas, porque tenemos por acá el Registro Nacional de Población, por acá el Registro Federal de Causantes, por acá el registro civil, nacimientos, defunciones,
matrimonio, etcétera, entre otras cuestiones, adopciones, en fin. Por otra parte, lo relativo a lo que es propiamente el padrón. Entonces, pues ahí tienen ustedes que tienen por la clave electoral. A ver, vamos a sacar nuestra credencial. ¿Qué es lo que tiene? Que, bueno, pues es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tenemos la clave de elector. Tenemos el Registro Federal de Causantes. La clave única de registro de población, la CURP. Tenemos, en el caso de los hombres, que es el servicio militar, pues el de la cartilla. Las mujeres, pues bueno, es voluntario. Y entonces tenemos un montón de registros cuando para mí la cuestión es muy sencilla, ¿no? Nace y automáticamente usted a los 18 años, si no fallece antes, pues usted debería tener su credencial y ya llegarle de manera automática a su domicilio, si no hay una manifestación de que tiene otro domicilio, en fin. Y entonces, pues no es así. ¿Cuál es la razón? Pues yo no la entiendo para tener todos estos registros, pero bueno. Y luego, por otra parte, autoridades que organizan elecciones. El caso del modelo mexicano. 33 autoridades. El Instituto Nacional Electoral, el de la Ciudad de México y los de los 31 estados. Y esta tiene también funciones registrales. Y luego tribunales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 7 salas, más otras 2 que pueden establecerse en términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los tribunales electorales de las entidades federativas, 32. Entonces son muchos, y de ahí que me parece que no sin razones, más bien hay razonabilidad. En la reforma propone pues, establecer autoridades únicas, nacionales, en fin. Pero bueno, pero pues están estos esquemas. Entonces ya aquí vamos viendo cómo, por ejemplo, en el caso de la Corte Electoral del Uruguay se trata de una actividad de una autoridad única, registrar, organización de elecciones y la contenciosa. En el caso de Chile tienen 2 autoridades, el Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones. Entonces, el Servicio Electoral registrar y también organización de procesos y el Tribunal Calificador de Elecciones que realiza el contencioso. Pero bueno, aquí se va diversificando y no podríamos nosotros sostener, por lo menos en estos casos, que se trate de esquemas vetustos o anacrónicos o bien ineficaces. Lo importante es que tú tengas órgano con competencia preestablecida, imparcialidad, independencia, con el debido proceso, un recurso sencillo y que se cumplan las propias determinaciones, independientemente de que la historia te lleve a adoptar uno u otro modelo. Luego, el sistema de justicia electoral a cargo de organismo administrativo con atribuciones jurisdiccionales, vean ustedes que son 4 casos los que nos proporcionan. Nicaragua, con el Consejo Supremo Electoral, organiza elecciones, registraduría y también contencioso. Costa Rica, el Tribunal Supremo de Elecciones, igual registraduría, organización de elecciones y contencioso. Uruguay con la Corte Electoral, concentrando estas 3 funciones, y en Turquía con el Consejo Supremo Electoral. Aunque yo aquí haría una reserva, porque, por ejemplo, para el caso de desaparición de partidos políticos, a quien le corresponde esta función es al llamado Tribunal Supremo de este país. Y por lo menos eso recuerdo de un asunto que he estudiado mucho, que es el Partido del Progreso en Turquía, que recordarán ustedes fue uno de los partidos que desapareció
por una determinación de este Tribunal Supremo, el equivalente a una Corte Suprema, y que fue un asunto que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por precisamente la postulación de la unión entre la cuestión religiosa y la política. Pretendían establecer el velo islámico, desempeño de funciones políticas por órganos o ministerio, ministros de culto, una religión única que era el Islam, el establecimiento de la yihad, y en fin, entre otras cuestiones que llevaron a la proscripción de este partido político, como el de otros partidos más. Y fue muy, muy importante este asunto. Inclusive hay una publicación por parte del tribunal sobre sentencias relevantes de cortes extranjeras. Bueno, entonces tiene un Consejo Supremo Electoral, pero hay que tener presente que para los temas de partidos hay competencia por parte del Tribunal Supremo. Y el sistema de justicia electoral a cargo de un organismo transitorio. Entonces, es una cuestión pues, más excepcional que se ha establecido, pero me parece muy, muy adecuada esta identificación, porque, como ustedes podrán imaginarse, estas soluciones ad hoc son para situaciones extraordinarias. Es decir, vamos a pensar en países que vienen de rupturas institucionales, constitucionales, como ha sido, o de conflagraciones nacionales muy importantes, como fue el caso de Camboya en 2008, o una crisis institucional en Estados Unidos de América en 1876, o bien que han sido auspiciados por organismos internacionales, como es las Naciones Unidas, por ejemplo, en Camboya, en 1993, Bosnia y Herzegovina en 1996, Timor-Leste en 2001 y Afganistán en el 2005. Entonces, estos mecanismos que propiamente consisten en el establecimiento de comisiones, de autoridades administradoras de carácter internacional, como fue el caso de Bosnia y Herzegovina, que inclusive está constitucionalizado el funcionamiento de estas instituciones transitorias. Pues bueno, miren, aquí podríamos nosotros concluir esta parte comparativa y hacer algunas reflexiones. Yo diría que lo más importante en el sistema de justicia electoral es que trátese del órgano que se trate, lo cierto es que tiene que darse las llamadas garantías institucionales. Eso es lo fundamental. Y estas garantías institucionales, ¿por qué cursan? Porque se trate de un órgano con una competencia genérica, preestablecido, salvo los sistemas de justicia ad hoc o de carácter transitorio. Entonces decía, imparcial, independiente, preestablecido con competencia genérica. Y la imparcialidad e independencia pues no se va a dar por una mera declaración. Este órgano es imparcial e independiente, pero si empezamos a ver el diseño, empezamos a ver, pues miren, en el procedimiento de designación participó un solo poder, y pues sería el partido mayoritario. Pues no está definida la duración, ni su competencia, ni la posibilidad de establecer sus ordenamientos, ni que tenga una autonomía técnica, porque sus decisiones solamente provengan de él y tengan un carácter definitivo, porque mira, son susceptibles de revisarse, pues habráse visto por una comisión parlamentaria. Pues bueno, eso pues no, me parece que no sería serio. Y luego, pues fíjate que el presupuesto pues es aprobado así, pero pues resulta que el presupuesto se puede modificar a diestra y siniestra durante el ejercicio. Pues bueno, pues oye, eso no te garantiza ni autonomía,
ni tampoco independencia. Oye, fíjate que también no son requisitos para ocupar los cargos, la profesión, la especialización, el profesionalismo, insisto, o que no estén incursos en alguna cuestión de inelegibilidad o incompatibilidad, por ejemplo, o que comprometa su parcialidad, su imparcialidad de independencia, ¿no? Que no hubiera ocupado cargos partidarios, cargos de representación popular, etcétera, y que se encuentre más por otra cuestión. Digo, eso es muy importante de tener en cuenta, más que, oye, pues es el supertribunal, ¿no? No. Digo, hay países, por ejemplo, uno de los que recuerdo es el caso de Guatemala, en donde el presupuesto es un porcentaje fijo el que se establece desde la Constitución y ley. Y entonces esto me parece que es muy adecuado. Yo en 2 ocasiones fui a dar unas pláticas a Guatemala y les dije, oigan, me parece muy conveniente esta forma en que se está regulando para efectos de garantizar la independencia y la autonomía. Y me decían, pues es que sí es un porcentaje, eso es bueno, pero lo malo es que ese porcentaje pues es tan ínfimo, pues que no nos alcanza, ¿no? Bueno, pues tendría que ser una cuestión razonable. Pero el hecho de que ya sea un porcentaje fijo el que se determine en la ley, pues ya establece una garantía, porque ustedes saben, sobre todo si está fijado constitucionalmente, de que para modificar alguna disposición constitucional, pues tiene mecanismos de seguridad, porque es un procedimiento dificultado de reforma. Entonces, para estar modificando la Constitución, ¿necesitas qué? Necesitas el acuerdo de las fuerzas políticas. Y ese acuerdo de las fuerzas políticas te garantiza ¿qué? Pluralidad, y que no se esté manoseando la Constitución por cualquier situación, y más cuando afecta el sistema de administración de justicia en la materia que sea. Entonces, ese es un dato fundamental. Otro, que hay modelos ideales, pero el mejor modelo es el que sirve a la experiencia nacional, porque además de que va a atender a problemáticas específicas, tendrá legitimidad por cuanto implica el compromiso de las distintas fuerzas políticas. Y para esto, para que se trate de un acuerdo que tenga legitimidad, pues se debe respetar tanto las decisiones de la mayoría como la participación de los partidos minoritarios. Entonces es una cuestión fundamental. Lo que les había señalado, de que si se deja en manos de un solo poder o fuerza política la determinación de la integración o de quienes serán responsables de la conducción de las autoridades relativas a la administración, registraduría o la función jurisdiccional, pues esto es un despropósito para efectos del respeto a esta imparcialidad e independencia. Pues también les quiero recomendar otra obra, me parece que es fundamental, se llama Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Es una publicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Finlandia, el gobierno de Finlandia. Y esto es fundamental porque yo a partir de este documento comprendí que la imparcialidad e independencia, la autonomía en la cuestión de administración de justicia cursa por 3 funciones básicas, que son administración de justicia, fiscalías o procuradurías y defensorías públicas. Entonces, esto es una cuestión fundamental para lo que es el recurso efectivo, que se dé estos aspectos en cuanto a estos 3 órganos. Bueno, entonces, miren, ustedes también creo
que podamos aprovechar, si ustedes no están en desacuerdo, unos 15 minutos más para ver rápidamente el tema de la reforma que se está proponiendo por el Ejecutivo Federal. Creo que es importante y una primera reflexión que surgiría es que lo importante de estos procesos de reforma es que se discutan. Es decir, no se puede, desde mi perspectiva, descalificar de entrada cualquier propuesta, sino hay que verla en sus justos términos. Entonces yo diría que no, una posición que no puede imperar en un parlamento es cerrar el diálogo. Y este diálogo se incentiva precisamente cuando, en ejercicio de las facultades constitucionales, cualquiera de quienes están autorizados por el artículo 71 de la Constitución Federal formulan propuestas. Eso es una parte relevante. Y que a partir de esto se detone la discusión. Digo, hay muchas propuestas que se han presentado en la materia electoral. Alguien me decía que son cerca de 400 de la anterior de la legislatura y que han quedado pendientes y que, bueno, pues es la presentada el 28 de abril por el presidente de la República, perdón, pues sería una más de las propuestas, si no la única, es muy significativa por quien está ejerciendo esa atribución del 71 y que detona o debería detonar el proceso de reforma, el proceso de cambio. Y entonces se establecen algunos objetivos, que es la ampliación de la representatividad y garantía de la pluralidad de los poderes públicos, la austeridad en el sistema electoral y de partidos políticos, facilitar el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, el fortalecimiento de los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral y la homologación de los procesos electorales locales y el método representativo. Se mencionan algunos de estos objetivos y después se es más específico en la propia exposición de motivos que sobre la reforma de estos 18 artículos. Entonces, eso debemos tenerlo presente. Luego, viene un primer tema, consultas ciudadanas y revocación de mandato. Entonces aquí se establece las reglas de la propaganda en consultas ciudadanas, responsabilidad de difusión, imparcialidad, prohibición para personas físicas y morales, suspensión de la propaganda gubernamental, salvo campañas de información y protección civil. En la revocación del mandato, el porcentaje desciende al 33% de participación y por mayoría absoluta, y se establecen, al igual que en la consulta, el nuevo concepto de servicios públicos. Antes se limitaba a pocos casos en los supuestos en que se podría realizar propaganda gubernamental, y ahora se utiliza una expresión, de acuerdo con la reforma, esta iniciativa de reforma más amplia, que es servicios públicos y protección civil. También se plantean nuevas fórmulas para la reducción del financiamiento. Se hace un análisis en el sentido de que las elecciones en México son muy caras y por eso se limita el financiamiento a los gastos de campaña. Ya no habría, en ese sentido, gastos por actividades ordinarias, sino solamente gastos de campaña, más o menos conservando la misma fórmula que actualmente existe. Y entonces ya el hecho de que el gasto ordinario, es decir, la manutención de los partidos políticos de forma permanente, se confiaría más a la militancia y a los simpatizantes. Esta es una definición muy importante, porque el hecho de decir ya no va a haber financiamiento público implicaría que
distintos actores políticos contribuyeran a la manutención de los partidos políticos y algunos preocupa que se establezcan compromisos, aunque esto puede ser remediado, ¿no? Porque se puede limitar los casos a aquellos que pueden realizar esas aportaciones. Entonces, aquí se va por el sistema, gastos ordinarios, los que financiamiento público para gastos ordinarios, los que provengan de simpatizantes y militantes. Hasta ahí. No va a haber ya, de acuerdo si se aprobó esta reforma, contribuciones a los del presupuesto público. Luego, acceso a los partidos, a radio y televisión, y se establecen los tiempos en una forma más puntual, de tal manera que en el tiempo de los interprocesos y el periodo de veda, así como la campaña, pues los partidos políticos no tendrían acceso a la radio y televisión. Si en otros casos se definen también los tiempos. Les voy a enviar la diapositiva al correo, efectivamente. Serían no solamente estas, sino las de la ocasión anterior. Yo les pediría que sean pacientes y se las mando hoy mismo hacia la noche o la tarde-noche de este día. Luego, la integración del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se modifica y se dice, bueno, hay que modificar el sistema de designación, porque hasta ahora lo que ha imperado es las cuotas de los partidos políticos. Entonces, 2, 2, 2 y 1, en el caso, por ejemplo, de la Sala Superior, de acuerdo con lo que se expresa en la exposición de motivos, y dice, pues mire, ya dejémonos de temas, que no sea esas de cuotas, que no, pues realmente lo que ocurría es que se trataba de propuestas internas formuladas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el caso del Tribunal Electoral, y de esto se elegía el Senado. Y en el caso del Instituto Nacional Electoral, las propuestas se generaban en la Cámara de Diputados, y esta misma tomaba la decisión. Dijeron, no, esto tiene que cambiar, tiene que ser propuestas de los tres poderes, del Ejecutivo Federal, 20 candidaturas, el Legislativo, 20 candidaturas, y el Congreso de la Unión, 10 candidaturas por cada una de las cámaras. Entonces, ahí están si es, pues, 20, 20, 10, 10, serían 60 propuestas, 60 nombres, y sobre esto se elegirían a los pues el tema es que, pues bueno, pues tiene un gran ingrediente que politiza el proceso de designación, porque pues yo no vería que el Ejecutivo vaya a decidir otra cosa, sino es más bien el riesgo de que sean más bien afines a un proyecto, determinar un proyecto político y de gobierno, más que poner como parte de la agenda, o más bien como la única parte de la agenda, el tema de los derechos humanos y lo que es el adecuado acceso a la justicia. Entonces, esta cuestión pues, es muy complicada, y creo que debe atenderse con seriedad. Luego, elección por listas y reducción del número de legisladoras y legisladores. Es si la Cámara de Diputados actualmente se integra por 500 diputaciones, de acuerdo con la reforma, sería ahora una conformación de 300 diputaciones, atendiendo una fórmula de cociente y resto menor. Entonces, cada entidad federativa tendría las diputaciones que correspondieran según su población, y sin que éstas pudieran ser menores a 2, como es el caso, por ejemplo, de Baja California y Baja California Sur y Colima, por ejemplo. Entonces,
sería esa propuesta, y bueno, pues ya hay los demás, y desaparecen las diputaciones de mayoría y solamente serían de representación proporcional, casi, casi. Usted obtuvo el 33% de la votación, tiene derecho al 33% de la integración de la Cámara. Y entonces, pues sería este modelo. Lo del voto electrónico, lo de probar tecnologías de información y comunicación para la emisión del voto, y luego también, así como ocurre respecto al Congreso de la Unión, también se propone para los congresos locales, los ayuntamientos y alcaldías. Y entonces viene la numeralia que ustedes tienen. Entonces, si ustedes no disponen de otra cosa, y dado que, pues bueno, ya llevamos con las 2 sesiones, aquí me detendría y quedaría a su disposición por si ustedes quieren hacer algún planteamiento o intercambiar algún punto de vista o tienen alguna pregunta. Gracias. Miguel Hernández, por favor. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras y Gracias, compañeros. Miguel. Yo nada más, digo, a mí me parece valiosísima la información que nos está dando. Me gusta mucho la materia electoral igual, pero es una cuestión del formato que utiliza las presentaciones. No sé si conozca el programa o la página de Canva, profesor. Yo creo que podría inclusive ayudarlo un poquito más con el tema de las presentaciones, que ahí luego modernizar un poquito el pasar de PowerPoint a otro formato puede ser, yo creo que más interesante y está más dinámico en Canva. Entonces, sí. No sé si usted valoraría igual para alguna subsecuente clase de usted, tratar de utilizar ese formato que igual le podría terminar gustando. Sí, digo, es la primera vez que lo escucho, había escuchado de Prezi, y nada más que tengo ahí una problemática, porque me parece que, digo, corríjanme si estoy equivocado, si después, la ventaja del PowerPoint es que yo llevo la presentación en mi USB a donde quiera. Y no sé si, por lo menos creo que así funciona Prezi, queda más bien como parte del acervo de Prezi. No sé en Canva cómo funcione, ¿no? Y cómo sea esto, pero bueno, será cuestión de probarlo. Desde luego, pues digo, admito que no son, este es un esquema del Ancien Regime, y pues voy a buscarlo a ver si puedo utilizar esta presentación. De acuerdo. A ver, Miguel Hernández y Adriana Vega, por favor, levantaron la mano. A ver, Adriana, por favor. Hola, buenos días, ¿se escucha? Sí, escuchamos. Bueno, pues nada más, digo yo, la verdad es que sí, sigo siendo fan de PowerPoint, pero supongo que todo se va modernizando. Quería agradecerle la clase, la presentación, creo que esto que señalaba de que hay que discutir la reforma, muchas veces escuchamos como no va a pasar, por supuesto es muy ridícula, no va a pasar, sí, bueno, detengámonos un momento a analizarlo y creo que estas clases sirven mucho para hacer ese análisis. Hablábamos del control político, hablábamos del contencioso político y creo que sirvió mucho el análisis que se hizo en las clases para ver ahora la reforma con esos ojos. Cuando se piensa en un tribunal como el que tenemos o en el INEC, que sea electo por la ciudadanía a propuesta de los poderes, pues creo que la información que tenemos gracias a la clase nos puede ayudar a analizarlo de una forma más objetiva, ¿no? O sea, saber que podemos estar, de aprender como las banderitas rojas de que esto puede politizar los órganos con los que ya contamos para impartir justicia electoral. Entonces, agradecerlo y porque, por supuesto, es algo que había pensado, pero gracias a la clase me queda aún más claro como el riesgo de politizar de esa manera la designación, que es una de las garantías que nos
con las que nos ejemplificaba con las cuales podemos mantener la independencia de los órganos jurisdiccionales. ¿Quién designa? Bueno, pues si se somete a elección popular, pues obviamente esas personas van a tener que hacer campaña. Y bueno, pues no se precisa hasta ahora, supongo que esperan que sea en la ley, cómo se haría esa campaña para las personas que quieran acceder a esos cargos judiciales y administrativos electorales. Así que bueno, solo agradecerle por esa reflexión. Muchas gracias. Independientemente de que haga alguna reflexión sobre esto, para que pueda participar el compañero Martínez, y después, si ustedes están de acuerdo, le daría el uso de la palabra a Díaz Cuevas, a nuestro amigo de la Fiscalía. Ahí está bien con los de la Fiscalía, ¿verdad? Que son las autoridades de la materia, el órgano de Procuración de Justicia, y Cindy Cristina. Entonces, compañero Martínez, a ver si quiere participar, y si ustedes están de acuerdo, algún comentario, y después le paso el micrófono a nuestros dos compañeros, a Cindy y a Daniel. Por favor, o quien levantó la mano junto con Adriana Vega, la compañera. ¿Sí? Es el compañero Daniel quien pidió el uso de la voz. A ver, Daniel, por favor. Daniel. Bueno, Daniel. Gracias, gracias, maestro. Sí, creo que en parte, bueno, usted hace una buena reflexión respecto de qué se necesita para la discusión de esta reforma. Sí, coincido con usted, creo que tiene que ser un parlamento abierto, el que se tiene que crear, serio, formal, para la discusión de la reforma. Creo que eso nos queda claro a muchos. Sí, no podemos dejar de pasar también lo que dice Adriana, tenemos que ser serios con los planteamientos que hay. No nos tenemos que dejar guiar por lo que digan algunas las noticias, los periódicos, porque está esta reforma, pero también el Partido Acción Nacional acaba de presentar su reforma a la Constitución, y se rumora, pero nada más a la Constitución, y se rumora que viene otra propuesta únicamente a la LEGIPE. Entonces, creo que ya van a ser 3, 4 reformas electorales que sí realmente se tienen que discutir. Yo creo y considero que la reforma que plantea Presidencia tiene muchas coincidencias con lo que se venía planteando incluso de Acción Nacional. Y una de ellas, así muy básica, pues es la reducción del Consejo General del INE. El PAN ya había propuesto bajar de 11 a 7 consejeros. Entonces, creo que, y otra coincidencia que pueda haber aquí con la oposición es que la lista de los 60, ¿no? Creo que esa puede haber una coincidencia, no así en la manera de elegir a los que van a integrar el Consejo General del instituto o a los magistrados del tribunal. Creo que sí tendríamos que tomarnos muy en serio esta discusión. Todos los personajes que de alguna manera estamos aportando día a día a la contribución del sistema electoral, y bueno, creo que sí tenemos que discutir, digo, la reforma del PAN. Una de las cosas, digo, apenas me llegó hoy hace unos minutos, y de lo que yo puedo alcanzar ahorita a ver una leída muy rápida, es la segunda vuelta. A mí siempre me ha gustado la segunda vuelta. De hecho, la legislatura pasada, si no mal recuerdo, un senador ya había hablado de una segunda vuelta. Entonces ya no es un tema, y un senador de oposición en la legislatura pasada. Si no mal recuerdo, creo que fue el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Miguel Barbosa, había ya estado planteando ahí un tema de segundas vueltas. Creo que es bueno,
pero tenemos que estructurar bien una reforma. Yo creo que lo que le pasa muchas veces a México es que siempre hacemos un Frankenstein de reformas. Así nos pasó con la reforma penal, el sistema de justicia penal acusatorio. Agarramos de muchos países un poquito de todo y pues ya pasaron más de muchos años y no se ha podido consolidar el sistema de justicia penal acusatorio. Entonces sí tenemos que ser muy serios, tenemos que ver esto de qué agregar, qué quitar, pero creo que se puede avanzar muy bien trabajando con comisiones, con parlamento abierto, en fin. Yo hasta ahí dejaría mi participación. Gracias. Muchas gracias, compañero. Está también Cindy. Muchas gracias, profesor. Pues yo lo que quisiera expresar es que es muy interesante, o sea, la clase que nos dio en el sentido del conocer la historia, del saber el por qué y cómo se van modificando las instituciones y las situaciones. ¿Por qué? Porque precisamente en este tema de control de constitucionalidad es fundamental tomar en cuenta cómo estaban las cosas, cómo están transitando y cómo se van a reformar. O sea, tanto los legisladores deben saber la razón por la cual se va a proponer una reforma y poder justificarla, como nosotros como ciudadanos o como juzgadores, cuando vamos a plantear la inconstitucionalidad de una reforma, de una norma, pues nos remitimos a lo que es la exposición de motivos, a las razones por las cuales se está dando esa modificación. Entonces, no podemos dejar de lado la historia, las razones y las circunstancias por las cuales se está dando esa reforma. Entonces, es esencial saber de dónde partimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y esta estructura que usted nos planteó y este transitar, pues es fundamental en cualquier norma y le digo, dentro de cualquier ámbito. El legislador, el ciudadano, el juzgador y incluso quienes, o sea, los académicos, ¿no? Quienes construyen el derecho. Entonces, para mí fue una clase súper interesante y creo que es la base, es esencial. Creo que si tenemos claro eso, vamos a transitar muy bien en todo pues en todos los temas que vamos a ver en el diplomado. Gracias. Gracias, compañera Cindy. Alfonso Javier Bermúdez y después Alan Valladares. Gracias, maestro. Pues comentar al respecto, creo que ha sido un ejercicio bien interesante el de estos 2 días de clases y efectivamente coincido con Daniel y con lo que ha señalado, la necesidad de realizar un verdadero análisis de esta propuesta. He de mencionar que yo participé en la elaboración de la propuesta, soy representante del partido político Morena en la 4ª circunscripción y ante los órganos electorales en el estado de Puebla. Muchas cosas que analizar, muchas cosas que replantear. Pongo ahí un ejemplo, por ejemplo. La necesidad de poder establecer un órgano único jurisdiccional, como es el Tribunal Superior de Justicia, toda vez que está documentado y hemos visto que los órganos electorales locales no están dando los resultados. Es decir, solo están resolviendo, a usted seguramente le habrá tocado en su calidad de magistrado, que los órganos electorales resuelven la papita, lo que no tiene ninguna dificultad, lo cómodo, pero donde hay realmente que meterle al estudio, donde realmente hay que meterle profundidad, resuelven políticamente porque así lo están haciendo, y es el tribunal quien les termina enmendando la nota. En todos los estados los casos más importantes fueron resueltos arriba y no abajo, y con reversión de las sentencias en sentido contrario. Y respecto de la lista de representación plurinominal, que es discutible, habrá que analizar también, como bien lo señalaba una compañera, el tema de la ley secundaria, que es donde se sentarán las bases. Habrá que citar que la representación proporcional, yo diría que prácticamente lo que desaparecen no son los pluris, sino los de mayoría relativa, y los que se quedan son los de representación proporcional, mediante un sistema de listas abiertas, porque van a ser abiertas, donde el electorado va a votar el orden de la lista, es decir, no es un sistema de listas cerrados el que se pretende, sino abierta. Entonces, esos son los comentarios que por obvio de tiempo hago al respecto y agradecido por la oportunidad de estar en este tipo de debates que construyen mucho. Muy bien, muchas gracias.
Y compañero Valladares. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todas y Gracias. todos. Doctor, bueno, como estuvimos analizando estas dos sesiones respecto al derecho comparado electoral, me gustaría saber su opinión conforme a la Red Mundial de Justicia Electoral, que, bueno, en su instalación fue la presidencia en México, la dirigió por 3 años, y las asambleas se hicieron efectivamente aquí en México. Y bueno, me gustaría saber su opinión, ¿cómo es que abona este tipo de foro colaborativo a nivel local, es decir, al interior del Estado, en México, por así decirlo? Ya que, bueno, por ejemplo, en la última asamblea plenaria que tuvo lugar en Los Cabos, en Baja California, se tocaron temas muy importantes y trascendentales a la actualidad, como el tema de las redes sociales. Entonces, me gustaría saber su opinión respecto a la Red Mundial de Justicia Electoral. Sí, gracias. Bueno, y a ver, y finalmente, ¿había alguien más que levantó la mano? Bueno, si después desea participar, voy a externar algunos puntos de vista. Básicamente, digo, sí faltó mencionar lo relativo de el establecimiento de autoridades electorales nacionales, que es el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que de acuerdo con la propuesta, y que bueno, pues hay que estar atentos a las demás propuestas que se han presentado por los demás partidos políticos. Y esto, desde mi perspectiva, es muy importante, porque cuando ya empezamos a ver que el Ejecutivo detona este diálogo parlamentario, y que lejos de haber escuchado el discurso que parecía que estaba imperando de no va a pasar y no la vamos a aceptar y todo esto tiene que ver con afectar la imparcialidad y la independencia, me parece que el tono de la narrativa está cambiando, y ya el plantear estos perspectivas, oye, pues esta es mi contrapropuesta, me parece que está retomando esa vocación de diálogo, de discusión del Parlamento. Sí es muy importante ver la iniciativa y la exposición de motivos, porque hay algunas cuestiones que me parece que podríamos nosotros plantearlos desde otra perspectiva. Por ejemplo, el decir, los tribunales electorales, locales, ¿cómo están contribuyendo a resolver la cuestión electoral? Y yo diría, veamos las estadísticas. ¿Cuántos de los asuntos que se plantean entre los locales van a las salas regionales o a la sala superior? ¿Cuántos de los asuntos que llegan a las salas regionales y a la sala superior se reenvían a la jurisdicción local o a los propios partidos? ¿Y cuántos van y cuántos se modifican o revocan? Casi estaríamos hablando de un porcentaje que andaría por el 17%. Estos son datos objetivos. Yo entiendo la lógica de las exposiciones de motivos, pero a veces hacer generalizaciones nos conduce al problema que tenemos, que es, se hacen generalizaciones y entonces todos son así, ¿no? Todos son de izquierda, derecha, todos son rojos, azules, verdes y el color que sea. Cuando no, yo creo que más bien los datos objetivos nos dan esas posibilidades. Inclusive, a ver, el dato cuantitativo y el dato cualitativo. Sí, coincido con el compañero Alfonso. Pues, lo importante no sería cuántos van, sino cuántos de esos que van son cuestiones de fondo y torales para el proceso. Y esos son argumentos, el dato estadístico es muy importante, como el dato comparativo. Y estamos hablando de cuestiones técnicas, no estamos hablando, y me parece que esto es muy importante, creo que les tocaba a la compañera Vega. A ver, cuando nosotros tenemos ya esta perspectiva comparativa, podemos decir, es que hay modelos, ¿en qué modelo nos queremos inscribir? Pero finalmente, antes que modelos, hay estándares internacionales. ¿Y el tema cuál es? El tema es administración de justicia, recurso efectivo. ¿Qué criterios tiene? Yo no lo vi tanto porque no me tocaba, pero sería muy interesante ver, por eso ya les di el documento, este documento que es
una chulada, no tiene desperdicio, por favor revísenlo, como también los cuadernillos de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No porque sea la Corte Interamericana, tenemos esta tendencia a nada más instalarnos en el ámbito de la Corte Interamericana y a veces la Comisión Interamericana y nos olvidamos lo que dicen los demás. Veamos los relatores especiales, Naciones Unidas, Tribunal Europeo, etcétera, y a través de esos estándares internacionales que son técnicos, ver qué es recurso efectivo, qué es imparcialidad, qué es independencia, qué es órgano con competencia predeterminada, qué son los tribunales especiales por comisión o ad hoc, etcétera, y qué es el efectivo acceso a la justicia. Y entonces esto nos va a permitir a nosotros decir, oye, hay un parámetro de autonomía y tú te alejas o te acercas a lo que es la autonomía plena dependiendo del diseño normativo. Eso es fundamental, o sea, yo no diría, el mejor sistema es el del Tribunal Electoral, y aquel que se atreva a faltarnos al respeto, lo va a castigar Diosito. No, pues no, ese es un discurso dogmático. Yo diría, oiga, pues hay estos modelos, han presentado estas problemáticas, y eso es, me parece, que el trabajo que ha realizado Jesús Orozco, entre muchos otros, están en las publicaciones de Idea Internacional sobre sistemas electorales, sistemas de administración de justicia, que no, yo no creo que Daniel Sobato tenga compromiso con alguien, ¿no? Su trabajo ha sido más bien técnico, un trabajo científico, de ver cuáles son los diseños y qué problemas han generado, como en su momento fue Duverger o Sartori cuando hablaban de los sistemas competitivos de partidos políticos, representación proporcional o representación proporcional, no. Yo estoy convencido que lo que le hace falta a este país es representación proporcional únicamente, ya. Si usted gana el 33% de los votos, tiene derecho al 33% de la integración de la legislatura, ni más ni menos. Sí reconozco la lógica de los límites a la subrepresentación, los umbrales mínimos, pero esto ha generado distorsiones y sobre todo la forma en que se manejan las coaliciones y estas cuestiones y luego las decisiones que adopten los institutos, Instituto Nacional Electoral y las salas superiores y las salas regionales, que todos tenemos para todo, coaliciones dinámicas, coaliciones con candidaturas comunes y es una cuestión que yo creo que hay que poner ya un poco de orden. Esto ya no funciona. Pero pues que antes se hizo y porque sí les convenía que no sé qué. No. O sea, nos estamos quejando de lo que existía antes y que no era equitativo, justo, pues cambiemos, porque si no, entonces las cosas no cambiaron, nada más cambiaron los roles de los victimarios y las víctimas. Hagamos las cosas de acuerdo con eso que pensamos que es un discurso consistente. Estas cumbres, ¿qué es lo que ha generado? Diálogo judicial. ¿Qué es lo que se viene haciendo? Y sinceramente, ¿por qué ha crecido la materia electoral en México? Muchos de los precedentes, porque existe ciudadanía activa, porque existen ONGs, porque existe litigio estratégico, porque existen decisiones de otras latitudes que se han adoptado y que resultan muy positivas en la defensa de los derechos de la ciudadanía y de los partidos políticos, del Estado de Derecho, constitucional y democrático. Entonces, el poder hacer este tipo de eventos, como en su momento fue el protocolo de Tikal, o como las reuniones ahora de los cortes y tribunales supremos de Iberoamérica, como también ha sido de los tribunales electorales y cortes electorales, la Asociación Nacional de Juzgadoras de Justicia y todos estos organismos. ¿Por qué? Porque a lo que mira precisamente es ver los avances que se han dado en otras latitudes y no solamente por un diseño legal, sino por las determinaciones que se han adoptado por las autoridades jurisdiccionales y administrativas. Pues eso nos ha permitido crecer. Por ejemplo, ustedes han escuchado que se habla mucho de las categorías sospechosas, suspicion classification.
Bueno, quienes han buscado un poco más saben que eso viene del constitucionalismo de los Estados Unidos, de la Suprema Corte de los Estados Unidos, o por ejemplo, el test de proporcionalidad del Tribunal Constitucional alemán y su gran divulgador, que es Robert Alexy, y algunos otros tipos de instituciones, los equivalentes funcionales en el caso de la propaganda electoral, que también viene de los Estados Unidos, o algún otro tipo de ejercicios, la justicia inclusiva en la Corte Constitucional colombiana, por ejemplo, y algunas otras que han sido aportaciones genuinas en México. Pero bueno, estos ejercicios nos sirven para esto, ¿no? O sea, no es nada más acumular conocimiento y decir, sí, sé mucho y ya, ¿no? Bueno, pues yo he visto personas que van a eventos, donde sea, regresan y siguen siendo los mismos administradores o los mismos juzgadores o juzgadoras o secretarios proyectistas y siguen proyectando igual. No, el tema, oye, ve a Alicante, toma este curso, pero pues modifica tu forma de actuar. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, ¿y cómo se va a hacer? A través de estas lecturas que les, quizás no son las mejores las que yo les propongo, pero pues es un avance, caray, eso es lo que hay que ver, o sea, sí se vienen haciendo cosas muy buenas en la sala superior, en algunas salas regionales, la Suprema Corte, pero ¿hacia dónde queremos avanzar? Pues queremos avanzar a tener criterios paradigmáticos como los del Tribunal Constitucional alemán, la Corte Constitucional colombiana, que también tendrán aspectos deficitarios, ciertamente, ¿no? Pero pues miren, muchas cosas que se veían en Estados Unidos, por ejemplo, Marbury versus Madison, que es el ingrediente que dio lugar al control difuso. ¿Saben de cuándo data ese precedente? De 1789, 1804. Y tardamos en México en redescubrir el contenido de nuestro artículo 133 cerca de 200 años. Nos tuvieron que abrir los ojos cuando consideraron responsable al Estado mexicano, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algo que se pudo remediar desde antes no ocurrió, pues porque o no se lee, o se lee y no se toma conciencia de lo que se está leyendo, o no sé qué pasa, ¿no? Entonces, yo quedé sorprendido. Bueno, pues lo del aborto, pues también es nuevo, y eso es Roe versus Wade, pues también es viejísimo en Estados Unidos, y algunas otras decisiones, por ejemplo, la doctrina de iguales pero separados, también, y pues en México, no hay problemas de discriminación y no sé qué, pues oye, mientras que para unos tenías las sociedades de convivencia, y otros el matrimonio, en México, pues, ¿en qué se diferencia de lo que existía en las escuelas para blancos y para los afroamericanos? Pues nada, sigue siendo lo mismo, dos raceros, dos instituciones con objetivos similares, pero distintos, porque no somos iguales. En fin, yo les agradezco muchísimo, tengo que conectarme en otro, más bien tengo que ir a atender otras funciones en el Tribunal Electoral. Estoy muy contento de poder participar con ustedes. Digo, perdónenme los bostezos, es que me desperté desde las 2:30 para preparar la clase, y no tanto porque dejara la tarea al final, sino porque, pues bueno, a veces así uno funciona, y finalmente, créanme, lo que el que más aprende es uno. Aprende porque pues hay que preparar la clase para no ser el oso, y aprende sobre todo cuando ustedes participan, y sus participaciones verdaderamente han sido brillantes y muy aleccionadoras. Me dejan muchas enseñanzas. Les agradezco y sigo a sus órdenes. Mi correo es juan.silva@te.gov.mx. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, compañeros. Gracias, doctora. Gracias, maestro.
Hasta Gracias, luego. maestro. Gracias. Maestro. Saludos a todas y a todos. Hasta luego, Adriana.